Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Les agradecemos a todos su tiempo y su disposición de seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina y el mundo. Hoy nos acompaña Jennifer Alfonso. Ella es fisioterapeuta especialista en fisioterapia respiratoria del paciente crítico. Nos va a estar hablando de un tema bastante importante en el área de la fisioterapia pediátrica. Ahora bien, les comento a través de este chat de Zoom, les voy a compartir un link para que llenen su asistencia y así puedan recibir como obsequio la grabación de este webinar. Bienvenida Jennifer, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Muy Buenas noches bien, para gracias. todos. Bienvenida, gracias a ti por brindarnos este espacio y el aula es toda tuya. Vale, espérame un segundito porque esto creo que me brilla demasiado. Mejor lo dejamos libre. Listo, buenas noches para todos. Mi nombre es Jennifer Alfonso. Yo soy fisioterapeuta egresada a la Universidad Manuela Beltrán del año 2008. Soy especialista en terapia respiratoria en cuidado intensivo por casi 9 años ya, 10, prácticamente en un mes. Me he dedicado pues a enseñar sobre todo lo que corresponde a la fisioterapia en el ámbito clínico, especialmente en el cuidado respiratorio y desde un enfoque y desde un modelo muy integral, teniendo en cuenta que nosotros como fisioterapeutas pues entendemos que nuestro objeto de estudio es el movimiento corporal humano y por ello no desconocemos el sistema cardiorrespiratorio como uno de los principales sistemas para nuestros abordajes y nuestra intervención. Eh, Cuento con una amplia experiencia en el área clínica, en el área de la docencia. Los he acompañado a lo largo de muchas formaciones en esta modalidad con fisioterapia en movimiento. Y pues en la noche de hoy vamos a hablar un ratico sobre cuáles son esas estrategias de intervención o esas técnicas que como fisioterapeutas nosotros podemos trabajar con los pacientes respiratorios, cuáles son sus objetivos y bajo qué nos fundamentamos para determinar o elegir o hacer un razonamiento clínico del uso de estas. Permítame un segundo, por favor. Ya vamos a iniciar. Ahora se me perdió la presentación. Mientras se van conectando otros compañeros, voy aquí haciendo algunos arreglos técnicos. Acá está. Listo, entonces, como les mencionaba, pues el webinar es Estrategias de Intervención de Fisioterapia Respiratoria en Pediatría. Mi nombre es Jennifer Joana Alfonso Cuellar, soy especialista, como ya les dije, en el área de respiratoria en cuidado crítico y tengo una maestría también en todo lo que corresponde a educación digital, TICs y demás. Hace algún tiempo los estuve acompañando también desde un cargo administrativo en fisioterapia de movimiento, entonces para mí pues siempre será un placer volver a esta casa, a esta escuela de formación para toda Latinoamérica y poder seguir compartiendo pues mi conocimiento. Vamos a iniciar mencionando algunos aspectos muy importantes y es que nuestro rol como fisioterapeutas en el cuidado respiratorio realmente no es algo tan novedoso y no es algo de ayer. Desde 1994, la conferencia de consenso en fisioterapia respiratoria de Lyon, se hablaba ya de que nosotros como fisioterapeutas cumplimos un rol muy importante en el cuidado de pacientes que cursan con enfermedades respiratorias. Y esto pues está basado principalmente en el hecho de que podamos entender su fisiopatología, en el hecho de que podamos entender desde la biofísica cómo es el comportamiento de, el sistema respiratorio y cada uno de sus componentes, ¿sí? Pero también desde esta conferencia y desde ese consenso nos
abrieron los ojos a una puerta muy grande y era que nosotros como equipo sanitario podremos o podríamos participar en equipos de intervención interdisciplinar que favorecía en la mejoría clínica del paciente, que podía ser aplicada en estos pacientes que requerían de un manejo de largo tiempo. Ya veremos cuáles son esos pacientes. Y que adicional a eso, con los estudios más recientes, pues también se ha demostrado que cuando se realiza fisioterapia respiratoria y se realiza bien hecha, podemos obtener mejorías en los pacientes que están presentando cuadros leves o moderados. En pacientes que están cursando con cuadros severos, quizás nuestro enfoque va a ir un poco más hacia el cuidado en espacios de cuidado intensivo, ¿sí? Y quizás también podremos realizar algunas de estas estrategias. Sin embargo, realmente en donde nosotros tenemos más trabajo, por decirlo de alguna manera, es en estos grupos poblacionales que cursan con esas enfermedades leves y moderadas. En esta conferencia o en este consenso nos explicaban de que habían algunas estrategias que nosotros utilizábamos, pero que realmente en lo que se había podido ver hasta este año, o sea, hasta 1994, era que podían causar unas repercusiones adicionales que podían, pues, incluso exacerbar otros cuadros clínicos de los pacientes. Y específicamente hablaban de la percusión y la vibración, que eran las técnicas eh, que correspondían a la modalidad de ondas de choque. Entonces, fíjense que desde 1994 ya nos empezaban a decir de que el clamping y la vibración pues eran estrategias que se tenían que replantear y que se tenían que cambiar y que realmente las maniobras que trabajábamos basadas en las variaciones del flujo eran aquellas estrategias que tenían mayores efectos en estos pacientes que cursaban con enfermedad respiratoria, independientemente del grupo poblacional, porque pues esto fue incluyendo para todos los tipos de pacientes, ¿sí? Esto es importante que nosotros lo conozcamos porque creo que todos nosotros nos hemos formado pues en las universidades en donde nos han hablado de estas dos técnicas e incluso cuando nosotros vamos a los hospitales o cuando nosotros estamos en nuestra práctica profesional, vemos todavía colegas que realizan este tipo de prácticas. Y la sustentación pues era muy válida y es que cuando nosotros hacemos el clamping generamos un choque mecánico muy fuerte en las paredes alveolares y, por ejemplo, en pacientes que están cursando con enfermedades inflamatorias, podemos generar mayor proceso inflamatorio en esos alvéolos o en esas zonas, ¿sí? Y la vibración, pues, la sustentación es que quizás la vibración que nosotros podamos hacer de manera manual, no instrumental, ojo con esto, manual, alcanza más o menos unos 10 Hz y no es una frecuencia que sea suficientemente alta para generar el efecto que se espera, que es poder desplazar o movilizar esas secreciones que se supone pues ya se han venido desprendiendo. Sin embargo, como les digo, desde 1994 ya se nos habló de esto. Yo recuerdo que en la universidad ya nos estaban comentando sobre si usar o no usar el clamping, quizás para esa fecha que yo estudié hace como 10 años después de este consenso, eh, era algo que todavía se estaba ahí como estaba controvirtiendo, perdón, entre unos colegas y otros. Sin embargo, hoy en día pues hay muchos artículos que sustentan esta misma posición. También pues en este consenso nos hablan de las técnicas instrumentales, muchas de ellas, por no decir que casi todas las estamos utilizando en este momento. Y estas técnicas instrumentales están basadas principalmente en tres grupos, que es el sistema PIP, la hiperinsuflación y estas ondas de choque, que en las ondas de choque se incluyen las vibraciones, pero con dispositivos o instrumentos que sí alcanzan un mayor número de hertz, ¿sí? Y que quizás con esta frecuencia de esta vibración sí logremos el objetivo esperado. Ya veremos en cada una de ellas un poco más detalladas en adelante. Pues bien, hoy en día conocemos que los objetivos de la fisioterapia respiratoria
también están muy asociados a estos modelos de salud, ¿sí? Y que nosotros como terapeutas podemos estar en grupos primarios, en grupos secundarios o en grupos terciarios, ¿sí? A nivel primario lo que nosotros buscamos o en instituciones de salud que brindan servicios hospitalarios básicos, lo que nosotros tratamos es de ayudar a sus pacientes desde la educación, desde la prevención, también fomentando que el papá o el padre o el cuidador de estos niños sea capaz de reconocer cuando su hijo está cursando con un proceso respiratorio agudo. Y de esta manera nosotros podamos evitar que esos cuadros respiratorios agudos se compliquen y terminen generando, incluso en algunos pacientes, catástrofes, ¿sí? Y estoy hablando incluso de la muerte de niños. En Colombia sabemos que sobre todo en Bogotá y el altiplano boyacense hay momentos del año o hay periodos del año en donde se generan los picos respiratorios porque son meses de muchas lluvias y son meses en donde hay una, digamos que mayor presentación de casos que en niños y mayores de 60 años que presentan enfermedad respiratoria aguda. Y estos niños pues asisten a todos los centros de salud que ofrecen estos servicios básicos y allí pues nosotros tratamos de generar esa atención primaria, evacuando, desobstruyendo a nivel bronquial, removiendo el exceso de secreciones de las vías aéreas y pues dando el manejo de acuerdo a los protocolos institucionales y también pues esto está muy alineado a la política distrital, en donde se supone que a nivel Bogotá, por ejemplo, no, o sea, ahí estamos haciendo o se hace una vigilancia permanente de estos pacientes, tratando de que tengan el acceso a este tipo de servicios y que se eviten ese tipo de complicaciones por virus sincitial respiratorio especialmente. También, pues, obviamente previene el tema de vacunación. Ya cuando tenemos el paciente con enfermedades que ya están diagnosticadas, ya son pacientes que no han presentado un primer evento, sino que son pacientes recurrentes, que son pacientes que de manera reiterativa están presentando estos casos, lo que nosotros buscamos es que podamos prevenir o brindar un tratamiento, pero especialmente para aquellos pacientes en los que tienen mayor alto riesgo de generar procesos de atelectasia o de colapso alveolar o el manejo, por el contrario, de pacientes con hiperinsuflación pulmonar. Estos de hiperinsuflación pulmonar pues están un poco más orientados al paciente adulto mayor, el paciente que cursa con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el tratamiento y el manejo de las atelectasias principalmente para pacientes que cursan con neumonías y fibrosis quísticas. Y también, pues a nivel terciario, tratamos de prevenir la aparición de más daños estructurales de los que el paciente ya por su misma patología pueda tener. Y aquí digamos que en esta parte de manejo secundario y terciario también la fisioterapia no solamente vista desde la fisioterapia respiratoria pura, sino cómo a través de estrategias de intervención fisioterapéutica nosotros también podemos ayudar a potencializar la mejoría de esos pacientes y la prevención de complicaciones de otras estructuras y otros sistemas. Cuando nosotros hablamos de la intervención del paciente pediátrico en fisioterapia respiratoria, tenemos que ser conscientes de que lo primero que nosotros como terapeutas debemos conocer es la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio, pero también debemos conocer algo de la fisiopatología, porque nuestras estrategias de intervención, que son estrategias muy sencillas, lo que van a hacer es ayudar a revertir, ¿cierto? Lo que genera, o sea, ese proceso patológico en el paciente que en su gran mayoría compromete al árbol bronquial o al alvéolo cuando estamos hablando de vía aérea inferior. También tenemos que hablar que algunos pacientes no son la misma cantidad de casos que se presentan, pueden también tener obstrucciones en la vía aérea superior y pues también nosotros tenemos que reconocer cuál es la diferencia entre unos y los otros. En este webinar hablaré de manera muy rápida sobre cuáles son esas patologías respiratorias más frecuentes en los niños. Y la primera que tenemos que mencionar es la bronquiolitis. Ya desde hace más de una década la bronquiolitis es la enfermedad respiratoria más común en los lactantes, ¿sí? En los bebés recién nacidos, en los niños escolares. Normalmente cuando el niño ingresa a su jardín o cuando se escolariza por primera vez, se expone a este virus.
sí, que está muy frecuentemente en nuestro ambiente, que es el virus sincitial respiratorio. Nosotros tenemos vacuna para la influenza, pero pues vacuna pues pura para el virus sincitial respiratorio, pues todavía no tenemos una con certeza, ¿cierto? Entonces es muy probable que los niños, y más si están en unas zonas húmedas o en zonas como el altiplano cundiboyacense, que son zonas muy frías, ¿sí? Tiendan a presentar cuadros respiratorios agudos asociados a la bronquiolitis. La bronquiolitis es cuando tenemos una inflamación de los bronquios y esta inflamación de los bronquios genera una mayor resistencia a las vías aéreas. Adicional a eso presentamos una exacerbación en la producción de moco y esa exacerbación en la producción de moco va a hacer que se incremente más esa resistencia al paso del aire y pues estos niños que tienen unas características anatómicas muy diferentes a la del adulto y que entre más pequeñitos sean tienen mayor riesgo de llegar a incremento de su trabajo respiratorio que lo lleve pues a un compromiso más severo, ¿sí? Entonces ahí en esta imagen ustedes pueden ver un bronquio normal, podemos ver el lumen del vaso, voy a buscar por aquí, o del bronquio, ¿sí? Y sabemos que cuando se disminuye el lumen de ese bronquio, de ese vaso, la resistencia puede incrementarse hasta 16 veces por leyes físicas. Entonces, imagínense cuando tenemos el bronquio o los bronquiolos inflamados, ¿cierto? Y adicional a eso, pues hay una exacerbación en la producción del moco, por donde pasa el aire y cómo intercambia aire ese bebé, o ese niño, o ese lactante, o ese escolar. Cuando tenemos esta presentación de la bronquiolitis, pues el manejo se puede dar dependiendo de la severidad del caso a nivel extrahospitalario y ya si tenemos cuadros moderados o cuadros severos, pues ya se requiere de un manejo intrahospitalario. También tenemos el asma. El asma es una patología respiratoria, pero que se asocia más a alergenos, no a virus, sino a alergenos. Y puede presentar ciertos picos dependiendo, pues, el alergeno que esté generando estas respuestas, que también genera una respuesta inflamatoria, principalmente pues también a nivel de los bronquios, y eso también hace que se disminuya el lumen de ese circuito y que obviamente pues al incrementarse la resistencia, entonces el aire que quiere estar pasando por estos bronquios va a querer empujarse de alguna manera y va a golpearse contra las paredes bronquiales y eso va a generar un ruido respiratorio que reconocemos todos como las sibilancias, ¿cierto? La fibrosis quística, por el contrario, es una enfermedad que no está dada por un virus, que no se genera por un alergeno, pero sí es una enfermedad ya que viene genéticamente preestablecida en los pacientes. Y esto es por un defecto principalmente del cromosoma 7, en donde el paciente genera una gran producción de mucosidades espesas y pegajosas que son supremamente adherentes y que pues generan obstrucción. Esto pues está dado principalmente no a nivel bronquial, sino más en el parénquima pulmonar y en la ocupación alveolar. Adicional a eso, pues también se sabe que tiene un compromiso importante a nivel gástrico, a nivel biliar y a nivel pancreático. Entonces, en el manejo de la fibrosis quística también es muy importante no solamente el cuidado respiratorio, que es en este tipo de pacientes, por ejemplo, en donde la fisioterapia respiratoria se necesita para esos pacientes como el desayuno, el almuerzo y la cena, es decir, todos los días. Sí, incluso ya los pacientes que cursan con fibrosis quísticas después de un tiempo son pacientes que ya han sido entrenados, han sido educados por los terapeutas. Los terapeutas hacen seguimiento a la adherencia del tratamiento actual, pero al requerir intervenciones de manera permanente, pues muchas veces ellos ya también aprenden a hacer autoterapia o sus familiares o cuidadores conocen pues de algunos procedimientos que en casa deben de realizar. ¿Sí? Dentro del manejo de la fibrosis quística, pues también sabemos que la alfa-dornasa en aerosolización pues ayuda a revertir esa mucosidad y ese espesor en estos alvéolos y eso pues nos ayuda a mantener la condición del parénquima pulmonar. Sin embargo, pues sabemos que son pacientes muy susceptibles a sufrir o a padecer de otras complicaciones en otros sistemas que pueden hacer que sus cuadros clínicos presenten crisis o presenten
ciertas complicaciones. Hace más o menos unos 20 años se hablaba de que la fibrosis quística tenía una probabilidad eh, de vida más o menos hasta los 15, 20 años. Hoy en día sabemos que con la fisioterapia respiratoria y la adherencia al manejo farmacológico y nutricional, estos pacientes tienen una tasa de supervivencia más o menos hasta los 50 años. ¿Sí? En alguna de mis experiencias clínicas tuve la oportunidad de trabajar con pacientes con fibrosis quística y por lo menos en Colombia, no sé, imagino que acá hay profesionales de otros países, realmente pues para estos pacientes los tratamientos tienen que ser muy continuos y muchas veces lastimosamente por nuestro sistema de salud es muy difícil que estos pacientes accedan a todo lo que se requiere para poder mantener realmente su vía aérea pues funcionando de una manera por lo menos lo más similar a lo normal, ¿sí? Tenemos también la neumonía, que puede ser una complicación de la bronquiolitis, y en la neumonía pues sabemos que vienen varios estadios, pero que el primer estadio va a ser por ocupación por fluidos, ¿cierto? Va a generarse también un proceso de edema y finalmente puede inclusive llegarse a generar un proceso de fibrosis o un proceso que compromete de manera importante el parénquima pulmonar, muy similar a lo que hoy en día se conoce como las secuelas del COVID-19, que aunque el COVID-19 se comporta como una neumonía atípica, pues sabemos que en la literatura aún falta mucho por describirse, sobre todo en pacientes pediátricos, puesto que es un virus que principalmente, pues no es que sea nuevo porque viene de una familia de virus que ya se habían presentado en otros años, en otras épocas y en otros países, pero que no había sido tan agresivo ni había tenido la respuesta que tuvo el COVID-19. Sin embargo, sabemos hoy en día que incluso ahora, después de la vacunación, los niños y sobre todo los menores de 3 años, que son los niños que todavía no están vacunados, por lo menos en Colombia, pues también existe un riesgo para que ellos puedan tener contagio por COVID-19, hacer neumonías, pero también pues desencadenar otra serie de patologías que puedan hacer que estos cuadros se compliquen o tengan recidivas que pues perduran en estos pacientes por largos tiempos, periodos de tiempo. Bajo ese orden de ideas, creo que tenemos un panorama bastante amplio de casos en que nosotros como fisioterapeutas podemos trabajar. Incluso cuando estamos en pico respiratorio, realmente las manos muchas veces no alcanzan porque los servicios se colapsan. Hace poco, hace más o menos 2 semanas, estaba leyendo en un diario pues de una fuente confiable nacional que en Bogotá hay una alta ocupación de camas de UCI de niños por patología respiratoria. Entonces, sabemos que ahorita pues el boom es COVID-19, pero no debemos olvidar que los otros virus no se han borrado, que ellos siguen aquí en nuestro ambiente y que pues si no protegemos a nuestros hijos o si no cuidamos a nuestros niños y los exponemos, pues si no los vacunamos y demás, el riesgo de que el niño se contagie con una enfermedad respiratoria, pues incrementa, ¿sí? Es muy importante que como profesionales en esta área tengamos claridad en que hay unas diferencias, ya sabemos, anatómicas, fisiológicas, que difieren del paciente pediátrico al paciente adulto y que también tenemos unas diferencias muy marcadas entre qué es una patología obstructiva y qué es una patología restrictiva, porque de acuerdo a todo esto que yo les estoy mencionando, ya vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la conferencia, pues, como les menciono, tomaremos las determinaciones de cuáles son esas estrategias o cómo es que yo debo de propender por escoger cuál es la mejor herramienta de intervención. Giselle tiene el micrófono encendido, por favor lo apagas. Gracias. Entonces, les mencionaba que la patología obstructiva, pues es aquella patología que compromete más esa fase expiratoria. Es una patología en donde hay una resistencia al flujo expirado. Es una patología en donde el paciente es retenedor de CO2. Es una patología en donde yo voy a ver que hay una hiperinsuflación dinámica que puede modificarme incluso la biomecánica del tórax, que me horizontaliza las costillas justamente porque esos alvéolos tienden a estar con mucha ocupación y pues de alguna manera biomecánicamente también tengo que generar ese espacio para que los alvéolos puedan estar
enmarcados pues dentro de esa reja costal, ¿cierto? Generando pues ese proceso fisiológico que rutinariamente pues tenemos que hacer al intercambio de los gases. Y en la patología restrictiva, pues ya sabemos que puede ser patología restrictiva intrínseca o extrínseca, es decir, una patología que afecta directamente el parénquima pulmonar, como en el caso de la fibrosis, o como el caso del síndrome de membrana hialina del neonato, o una patología restrictiva extrínseca, es decir, que afecta el sistema pulmonar, pero que no necesariamente el parénquima es el que está comprometido. Por ejemplo, un Guillain-Barré. El Guillain-Barré también se presenta en los niños, las neuropatías también se presentan en los niños. Entonces, estos bebés o estos lactantes también tienen un riesgo de generar compromiso respiratorio eh, por mal funcionamiento o déficit biomecánico, ¿sí? Es muy importante que previo a que nosotros realicemos la intervención con estos pacientes, siempre, siempre, siempre es regla de oro que nosotros hagamos un análisis del comportamiento de los signos clínicos del paciente. Y estos signos clínicos del paciente incluye que usted todo el tiempo esté monitorizando hemodinámicamente al paciente, que usted tenga en cuenta que si está trabajando en pediatría, existen unas tablas de frecuencias respiratorias y frecuencias cardíacas normales que son acordes a la edad del paciente y que usted debe tener claridad en ello para saber si están altas, están bajas o están dentro de los rasgos de normalidad. Sí, aquí está solamente la tabla de, según la OMS, la frecuencia respiratoria normal por edades. Y pongo la frecuencia respiratoria porque estamos hablando justamente del tema respiratorio. ¿Sí? Y cuando yo tengo un paciente que está por encima o por debajo, sobre todo por encima de estos rangos, tengo que, o sea, ser muy cauteloso, me tiene que llamar la atención y tengo que estar muy pendiente de cuál es la evolución de ese paciente. Porque si yo tengo un paciente que está cursando con taquipnea, que está cursando con un incremento de su trabajo respiratorio, la probabilidad de que ese paciente en cuestiones de minutos o horas empeore es muy alta, ¿sí? Los niños, por esas mismas características anatómicas diferentes a la del adulto, no tienen tanta capacidad para defender su vía aérea, sus músculos no son tan fuertes para que puedan disminuir ese trabajo respiratorio y puedan compensar de alguna mente la carga impuesta, ¿sí? Y la vía aérea también es mucho más pequeña, entonces la resistencia se incrementa y el cambio de presiones se modifica y el flujo disminuye. Por eso es que los pacientes respiratorios deben ser de alto cuidado y de alta atención para nosotros. Aquí también el monitoreo de la saturación es importante. Esto no es negociable. Siempre se debe saturar al paciente. Debemos evaluar que la saturación sea acorde a la onda que se está representando pletismográficamente y a la frecuencia cardíaca del paciente, porque muchas veces cuando no tenemos la experiencia, ponemos el oxímetro, pensamos que esa es la respuesta confiable del paciente, pero la frecuencia cardíaca no es como acorde a lo que yo estoy viendo, a lo que yo estoy analizando del paciente, ¿sí? O a la pulsación que yo estoy percibiendo cuando lo hago de manera manual también para percibir cómo está la fuerza de ese pulso. Adicionalmente, pues también tenemos que evaluar que el niño, por ejemplo, pues no tenga frialdad cutánea, porque eso pues va a ser un poco más difícil que se pueda captar a través del infrarrojo esa carga de hemoglobina para que se pueda generar esa respuesta de saturación. Y también pues aquí tenemos un medidor de pico flujo expiratorio y en otros casos, pues también utilizamos un medidor de flujo de tos, perdón, un medidor de esfuerzo de tos, ¿sí? La exploración visual es supremamente importante, más en los niños, los lactantes, sobre todo los bebés, no nos hablan, los niños están irritables, irascibles, hay que evaluar muy bien cómo son o sea, qué está expresando sus ojitos, si expresan dolor, el llanto, si ese llanto viene acompañado de un quejido, si la coloración de sus labios no es rosadita, sino más bien tiende a estar moradita, como lo vemos en la primera imagen, o si veo un bigotico por aquí que se asoma, ¿cierto? Por encima del labio superior, que me está indicando que hay cianosis, o si observo que el pabellón auricular también se pone
pues de una tonalidad violácea, si sus dedos de las manitas o las pies también están en una tonalidad violácea, ¿sí? Si el niño está letárgico, es decir, como que se duerme, como que está muy adormecido, como que se intenta despertar, se le pone el pecho, la mamita le quiere dar de comer, lo va a lactar, pero el bebé no se acopla fácilmente, si está llorando, si llora espontáneamente, todas esas cosas nosotros en pediatría tenemos que analizarlas, ¿cierto? Y sobre todo, si también pues venimos acompañados de otras situaciones, por ejemplo, si el niño vemos que su frecuencia respiratoria está muy alta, pero pues también empiezo a ver que hay presencia de signos de dificultad respiratoria, como los tirajes subcostales, intercostales, supraclaviculares, o si llegó con tirajes universales, si a la auscultación o sin auscultación yo ya estoy percibiendo ciertos ruidos en el paciente, trato de percibir si esos ruidos es más de vía aérea superior o de vía aérea inferior, si el niño está tolerando o no está tolerando la vía oral, es decir, si está comiendo, si no está comiendo, si está presentando vómito, si todo lo que come lo vomita, todos esos son signos de alarma que también se incluye dentro de la fisioterapia respiratoria, la educación a los padres, porque muchas veces los papás y sobre todo mamitas muy jóvenes o pues de por sí que las mamitas que somos primerizas somos un poco inexpertas al inicio, me incluyo, eh, o todo nos asusta o todo lo dejamos como pasar, ¿sí? Vamos como a los extremos. Entonces es muy importante explicarle a la mamá y ojalá de manera gráfica, con videos, cuáles son esos signos de alarma que harán que ella tome la decisión de llevarlo rápidamente a un servicio de urgencias o consultar inmediatamente con el pediatra del niño. También escuchar la tos, el tipo de tos que el niño tenga, ¿sí? Cuántos episodios de tos está presentando, cuándo se exacerba, si se controlan, si no se controlan, si son más en la mañana, en la tarde, en la noche, si hay fumadores en la casa, eso es súper importante, la zona donde vive, si el cuarto en donde está húmedo, si cuántas camisitas les ponen. Hay mamás que les ponen 5 camisas, el niño está sudando del calor que tiene y la primera camisa está empapada y no se la cambian. Todas esas situaciones pueden hacer que se presenten respuestas respiratorias en estos pacientes. La auscultación también es supremamente importante y esta sí que aún más nos va a dar la oportunidad de hacer un razonamiento clínico. Ojalá que esta auscultación nosotros también la podamos corroborar con una radiografía de tórax. Normalmente si el niño llega al servicio de urgencias posiblemente le manden también unos rayos X y aquí nosotros podamos detectar si lo que nosotros estamos escuchando, si lo que nosotros estamos percibiendo está asociado a lo que yo estoy auscultando, a lo que yo estoy inspeccionando, a lo que yo estoy palpando, ¿sí? Y esto porque les digo que nos va a permitir tomar decisiones y hacer un razonamiento clínico, porque cuando yo realizo las maniobras, las hago basadas en la patología del paciente, basado en los síntomas del paciente, y lo hago realmente en la parte del pulmón que tiene la afectación, porque muchas veces, por ejemplo, vemos que percuten, ya sabemos que la percusión es una técnica que está revaluada, y percuten desde el ápice pulmonar hasta casi el intestino, ¿sí? Entonces, no, o sea, solamente debemos propender por tratar aquella zona que está realmente afectada, priorizar el pulmón, o si es que tenemos ambos cuencos pulmonares afectados, porque en la patología respiratoria puede que tenga un pulmón con mayor afectación y el otro pues todavía está, digamos que sano, entonces no tendremos que ir a hacer de pronto algo de estrategias hacia ese pulmón. Y aquí también pues depende de todo esto que nosotros decidiremos cuáles son las posiciones para tratar a estos bebés o a estos pediátricos. Aquí pues hay una interpretación muy sencilla de cuáles son esos ruidos respiratorios, a qué nos están haciendo referencia. Sabemos que los ruidos normales pues hacen referencia a los sonidos pulmonares y al sonido traqueal y que la auscultación debe comenzar o debe iniciar directamente desde la vía superior. Recuerden que también existe el CRUP, que no se los mencioné acá, que es un cierre que se hace por proceso inflamatorio también a nivel de la vía aérea superior y se puede presentar incluso en un niño que esté presentando llanto incontrolable, llanto, grito, llanto, y pum, inflamó y cerró la vía aérea superior. Y eso pues también debe ser de atención primaria. ¿Listo? Y tenemos también los ruidos adventicios como las sibilancias, el ronco, las crepitaciones, el estridor y el quejido. Dependiendo de lo que nosotros auscultemos, podemos
razonar o podemos pensar en que existen ciertas zonas o ciertas vías bronquiales proximales, medias o distales que pueden estar afectadas. Y es allí donde nosotros también pues vamos a definir si lo que necesitamos es hacer inspiraciones lentas, exhalaciones largas y prolongadas, si necesitamos hiperinsuflar, si necesitamos es hacer técnicas que nos faciliten la remoción de secreciones, qué instrumento puedo utilizar en el paciente, cuál es el más acorde para él. ¿Sí? Y evaluamos pues también el flujo pico de tos que debería estar por encima de 270 litros sobre minutos, lo normal. ¿Sí? Es muy importante también que nos podamos valer de algunos score o de algunas herramientas o baterías que nos permitan evaluar la severidad del cuadro respiratorio. El score de Birman y Pearson es uno que yo pues he manejado ya desde hace algunos años y este score es principalmente para pacientes con bronquiolitis, siendo esta la patología más común del paciente pediátrico, que me permite evaluar si el cuadro es leve, moderado y severo. Recuerden que si el paciente está cursando con un cuadro severo, es un paciente que ya es candidato para ingresar a la unidad de cuidados intensivos y pues allí quizás las estrategias terapéuticas van a cambiar un poco. En leve y moderado, pues ya es fisioterapia respiratoria quien pues hace un acompañamiento un poco más profundo y detallado con familiares y con este bebé. Aquí nosotros evaluamos la frecuencia respiratoria, dependiendo la edad del paciente, si presenta o no sibilancias, si presenta o no retracciones, o las mismas retracciones son los tirajes, y si presenta o no presenta cianosis. De acuerdo a la puntuación, nosotros clasificamos con la tabla que ustedes observan a su mano izquierda, si está cursando con un cuadro leve, moderado o severo. Y aquí entonces ya entramos a hablar de conceptos claves de las técnicas respiratorias. Entonces, como ya hemos entendido un poquito de qué sucede con ese proceso fisiopatológico, sabemos que anatómicamente el niño tiene unas características muy diferentes a las del paciente adulto, tenemos que pensar en cuáles son esos conceptos básicos que yo manejo desde fisioterapia respiratoria: volúmenes, presiones, flujos, resistencias, y aquí adicionamos posiciones. Entonces, aquí nosotros vamos a determinar si ese paciente necesita que yo trabaje con altos volúmenes o con bajos volúmenes. ¿Eso de qué va a depender? De si el paciente cursa con patologías obstructivas o si el paciente cursa con patologías restrictivas. Vamos a determinar si la maniobra que yo voy a utilizar pues va a ser una maniobra de alto flujo o va a ser una maniobra de bajo flujo. ¿Eso de qué va a depender? De qué tanta resistencia me está oponiendo la vía respiratoria al paso del aire, y dependiendo también de qué fase quiero trabajar yo en el paciente. Si es una fase inspiratoria y es o una fase exhalatoria. ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué quiero trabajar? Quiero propender porque el paciente mejore la distensibilidad, es decir, que quiero ingresar más aire al pulmón porque está manejando un volumen corriente muy bajo y lo que necesito es incrementar esos volúmenes pulmonares, o es un paciente que, por ejemplo, está haciendo retención de CO2, un paciente asmático. Aquí no aplicaría el paciente con EPOC porque esto es una patología más del paciente adulto, pero para que podamos hacer una ejemplificación un poco más clara, y en ese paciente entonces pues no necesito meter o trabajar con volúmenes altos porque de por sí ya tiene mucho volumen. Lo que necesito es ayudarle a sacar. ¿Y cómo le ayuda a sacar? Pues manejando fases expiratorias lentas, largas y prolongadas. Y aquí también pues miramos qué posición vamos a trabajar. Si vamos a trabajar posiciones supralaterales o posiciones infralaterales. Existen algunas ayudas instrumentales, como los mencionaba al inicio de la conferencia, de acuerdo pues a lo que también se habló desde 1994, incluyendo algunos dispositivos que hoy en día pues han salido al mercado, y entonces incluimos acá el cornet, la capela, el flúter, el trishol o la válvula de presión, que es la misma trishol. También incluimos un asistente de tos, que es este. Incluimos también el ambú o la presión positiva, y incluimos el chaleco vibratorio. ¿Se acuerdan que yo les dije? Nos dijeron que las vibraciones manuales no eran tan efectivas, pero pues si ustedes hacen la comparación de cuánta vibración manual puedo ejercer yo respecto a cuánta vibración puede hacer un chaleco vibratorio, la diferencia es abismal. Entonces, por ejemplo, en un paciente con fibrosis quística sería muy ideal poder contar con un chaleco vibratorio, poder contar con una capela, poder contar con un flúter, porque
porque son instrumentos que nos ayudan a desprender, a movilizar las secreciones, teniendo en cuenta que son unas secreciones muy adherentes, son unas secreciones muy pegajosas, son unas secreciones que tienden a ser tapones de moco. Entonces, por eso les menciono que dependiendo de toda la situación del paciente, pues ustedes van a elegir qué maniobra manual o qué instrumento pueden ayudar con el paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que no me está defendiendo vía aérea, que no tiene buen patrón de oxígeno, pero es más porque tiene un compromiso neurológico, porque el diafragma está comprometido, pues quizás a ese paciente le sirva más un trichol que un chaleco vibratorio. Y quizás en ese paciente yo también pueda trabajar un asistente de tos, que el asistente de tos me va a trabajar la fase 1 y la fase 3 del proceso de tos normal, ¿sí? Que el paciente no puede hacer, pero por su compromiso neurológico. Entonces, existe una gran cantidad de herramientas, realmente no son de tan altísimo costo que pues de pronto el chaleco y de pronto el asistente de tos son un poquito más altos, pero los otros dispositivos pues alrededor estarán entre unos $30 para que podamos generalizar la moneda, ¿sí? Y que podemos acceder fácilmente a estos dispositivos o instrumentos, se los podemos enseñar al paciente y pueden ser un complemento perfecto para nuestra terapia. Así bien, también tenemos que entender un poquito que cada una de estas técnicas pues debe ir aplicada a la fisiología. Por eso es que nosotros quizás hemos tenido un mayor reconocimiento en el contexto clínico y es porque a través de los años, desde 1994, ya después también aparece pues todo el concepto de la guía APTA, que es nuestro referente a nivel internacional, que también incluye el sistema y el dominio cardiopulmonar y la revisión en la categoría de ventilación, respiración e intercambio gaseoso, y también indica que nosotros como terapeutas también cumplimos un rol importante en el manejo de estos pacientes, pues desde los sustentos fisiológicos, no solamente desde nuestro perfil, sino desde la fisiología, tenemos que sustentar cada una de esas técnicas. Y yo tengo que entender que la fisiología de estos pacientes, pues, es clara para tomar la decisión terapéutica pertinente y que realmente sí le va a presentar el beneficio o el aporte que se espera. ¿Por qué hago mención a esto? Porque muchas veces cuando buscamos en la literatura evidencia científica, quizás en los artículos más recientes podamos encontrar algo interesante. Pero si revisamos literatura un poco más antigua, del 2000 al 2010, en algunos artículos dicen que la fisioterapia respiratoria no tiene buenas respuestas o que no influye de manera positiva en la recuperación de estos pacientes. Y quizás es porque cuando entramos a revisar qué técnicas estaban haciendo, son esas estrategias que nos dijeron en 1994 que no debíamos realizar, ¿sí? Y no realizamos o no hacemos estudios. De por sí los terapeutas no es que seamos pues los más juiciosos investigando y publicando en que esas nuevas estrategias que nos hablaron en ese momento y que hasta hoy se conocen también y se realizan, pues sí pueden tener esos beneficios. Adicional a esto, pues es claro, y en esta imagen yo les presento un diagrama de una vía respiratoria extratorácica, unos bronquios proximales, medios y distales o profundos y una unidad alveolar. Tenemos una zona elástica, que esa zona elástica corresponde directamente a los campos pulmonares y a la unidad alveolar, en donde pues esa zona elástica yo la voy a mejorar a expensas de volumen, y aquí el flujo es casi nulo. En una zona en una zona de bronquios medios a vías extratorácicas es una zona más resistiva. ¿Por qué? Porque los mismos bronquios, este mismo camino, de por sí ya le está ofreciendo al aire una resistencia, está ofreciendo unas fuerzas que hacen que tenga que hacer mayor o menor presión dependiendo de la zona por donde va pasando el aire para que pueda permear hasta la unidad funcional pulmonar. Entonces, desde los bronquios medios hasta las vías extratorácicas, hablaremos de que esto es una zona resistiva. Adicional a esto, dependiendo de la zona, pues vamos a trabajar diferentes flujos. En la zona de la vía aérea extratorácica y en los bronquios proximales vamos a trabajar o se trabaja fisiológicamente más con flujos turbulentos, es decir, que el aire choca contra las paredes de los bronquios y va en diferentes direcciones, mientras que cuando llegamos a los bronquios medios, ese flujo se vuelve laminar, pasa más fácil porque va en una misma dirección, ¿sí? Dependiendo de esto, pues entonces tendremos que utilizar inspiraciones lentas para que llegue más
aire, ¿cierto? Más volumen y podamos producir mayor distensibilidad también en ese pulmón. A nivel de bronquios medios, pues podemos utilizar expiraciones lentas como el Edgol o la aspiración lenta prolongada o el drenaje autógeno. A nivel de bronquios proximales podemos trabajar con inspiraciones forzadas y a nivel de vías extratorácicas con inspiraciones forzadas. Esto pues es una clasificación que nos presenta PostU en el 2000, desde el 2000 ya se hablaba pues también de esta asociación y que como les digo pues se mantiene hasta la fecha. Ahora bien, teniendo ya más claridad en todo esto, ¿cómo voy a organizar mi sesión? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que si yo no tengo una vía aérea que sea permeable, una vía aérea que esté libre, pues va a ser muy difícil que pase el aire. ¿Y que pase el aire a dónde? Por todo este circuito hasta que llegue acá a la unidad alveolar. Entonces, ¿en dónde empiezo a trabajar? En la vía aérea superior. Si el paciente tiene un incremento de las secreciones que están acumuladas en vía aérea superior, sea nariz o directamente a nivel de tráquea, pero superior, o sea, que yo escuche el gorgoteo y que yo diga, el paciente ya tiene las secreciones ya para expulsarlas, pero por ejemplo no puede hacer o no puede toser efectivamente o no tiene suficiente fuerza los abdominales para mover esas secreciones, pues yo tendré que venir a trabajar directamente en favorecer ese patrón de oxígeno y adicional a eso en permeabilizar esa vía aérea. Luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? Desprender las secreciones. Entonces, dependiendo de qué, de la zona, ¿sí? Bronquial que esté afectada, pues definiré qué técnica voy a utilizar para desprender y para movilizar esas secreciones, porque nada me sirve desprenderlas si no las desplazo y si no provoco la tos para que se efectúe la salida de esas secreciones del tracto respiratorio. En una sola terapia puedo encontrar varias situaciones y en una sola terapia puedo hacer semiología torácica hasta 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque yo primero hago la semiología inicial o valoro cómo está el paciente actualmente, defino cuál es la zona que es crítica que debo trabajar, defino qué espacios debo empezar a liberar, defino si al liberar ese espacio se generó otra situación clínica que también tenga que trabajar y hasta que el paciente no quede limpio a nivel de vía aérea superior y hasta que el paciente no haya movilizado la mayor cantidad de secreciones y haya producido la tos para hacer la expectoración de esas secreciones, pues mi trabajo en esa sesión no ha finalizado. Adicional a esto, pues no es un trabajo que solamente sea de fisioterapia respiratoria y ya, eso es un trabajo en conjunto con los pediatras, es un trabajo en conjunto con la enfermería, es un trabajo en conjunto con los padres de familia, porque también tenemos que garantizar una adecuada hidratación, tenemos que garantizar una adherencia farmacológica. Si el paciente también tiene fármacos respiratorios, muchas veces los administramos los profesionales que estamos encargados del cuidado de ese pediátrico o ese bebé. Entonces aquí la aerosolterapia y la inhaloterapia pues también juegan un rol importante porque muchas veces queremos desprender las secreciones, pero por ejemplo en un paciente con fibrosis quística que de por sí su patología ya me da unas secreciones absolutamente espesas y adherentes, pues no las voy a desprender así solamente con el chaleco vibratorio y pare de contar. Ese paciente ha requerido también de un manejo por otras especialidades y por otros profesionales que hacen que mi trabajo también sea más fácil y que también pues lo que yo realice le facilite a los demás profesionales y de esa manera contribuimos todo a la mejoría clínica del paciente. Entonces, vamos a ir viendo unas técnicas acá, técnicas de la vía aérea superior, y aquí pues lo que vamos a tratar es de hacer una depuración fisiológica, es decir, que vamos a tratar de que si son niños grandes, pues ellos mismos traten de hacer unas técnicas inspiratorias rápidas. ¿Qué es esa técnica inspiratoria rápida? Cuando el niño hace como esto, ¿sí? Como que literalmente, como el papá dice, está como sorbiendo o tragándose las secreciones. Y muchas veces le decimos al niño, no, no haga eso. Y por el contrario, es una forma, por decirlo así, innata que nosotros tenemos de respuesta como una técnica inspiratoria rápida para poder movilizar o para poder liberar la vía aérea superior.
Todo lo que nos sale por la boca y por la nariz se va a ir por vía gástrica. Recuerden que anatómicamente también el esófago va ahí detrásito, pues de la tráquea y de la glotis. Entonces, lo que no sale por un lado tiene que salir por el otro. Eso también es importante que se le explique a los papás, porque muchas veces son muy intensos en que quieren ver la cantidad de mocos, pues que uno puede extraer del paciente, pero muchas veces los niños con el llanto y demás lo tragan y pues ya uno les dice, no, papá, tranquilos, esto por vía aérea, por vía fecal va a salir, ¿sí? Después podemos ver de pronto o la popó del bebé o las heces fecales con un poco de mucosidad y es por esto mismo. Aquí pues lo que vamos a trabajar son técnicas inspiratorias de muy bajo volumen. Aquí yo no necesito hacer reclutamiento de nada, pero sí necesito manejar un alto flujo. También podemos hacer desobstrucción rinofaríngea, que es como se presenta en esta imagen de abajo. Esta desobstrucción rinofaríngea se utiliza principalmente con lactantes y es cuando, pues aquí me sincronizo con el bebé o con su llanto y lo que yo voy a hacer es una leve y sutil presión, ¿sí? A nivel de la horquilla external para que el niño pueda, o sea, se facilite al niño poder extraer un poco las secreciones que tiene aquí en la vía aérea superior, ¿sí? Hay un uso controversial del lavado nasal con jeringa, que en Colombia es muy frecuente y es de mucho uso. Aquí también está la perillita, lo olvidé decirlos, la perita, ¿sí? Que pues es de uso también doméstico para los padres de familia, y más que sea una técnica de desobstrucción, quizás es un instrumento que me permite, bueno, aquí yo puedo también de pronto poner algo de solución salina o solución hipertónica en la fosita nasal para facilitar la hidratación de esa mucosidad y que sea más fácil que ella solita salga en las fositas nasales y podamos limpiar, ¿sí? Pero los papitos la usan es para extraer el moquito, como con una presión, ¿sí? Como si estuviéramos queriendo hacer presión en la pera y el moquito absorberlo. Y muchas veces estas peritas no funcionan bien, por eso los papás dicen que no le sirven, pero es porque realmente a veces no se le da el uso correcto. O también se puede utilizar algunos medicamentos, como por ejemplo la frisal o alguna solución hipertónica en spray nasal, que es un poco más cómodo para el bebé, ¿sí? La jeringa es un uso pues muy controversial. Antes veíamos que se llenaba la jeringa hasta 10 cc. Hoy en día se sabe que no necesitamos meter tanta presión porque podemos generar complicaciones en el paciente. Los papitos que utilizan esta técnica con frecuencia han referido que sus hijos posteriormente sufren de otitis. Algunos pacientes se manejaban incluso en decúbitos laterales, entonces también había ahí cierto riesgo de obstrucción y de que ese niño se atragantara, pues porque no sincronizaba bien el llanto con la salida de esta secreción. Entonces, pues hoy en día yo he visto muchos colegas que también lo realizan, incluso yo se lo he realizado a mi bebé, pero no lo hacemos con 10, sino lo hacemos con 3 cc de solución salina y se prefiere que el niño esté en una posición sedente, ojalá con una riñonera, o pues si tenemos pues un papel limpio, ¿sí? Que esté en buenas condiciones de higiene para poder recoger la secreción que se pueda extraer. Este lavado nasal pues se ha indicado que es a requerimiento del paciente dependiendo la cantidad de secreción que el paciente maneja. En otros países lo recomiendan, en otros no lo recomiendan, unos terapeutas dicen que sí, otros terapeutas dicen que no, manejan otros instrumentos un poco más alternativos y menos invasivos. Adicional a eso, pues la jeringa muchas veces con esas fosas nasales tan pequeñitas, pues también la cera también, digamos que genera pequeños traumatismos en esas fositas nasales tan pequeñas del bebé y por eso también se ha controvertido mucho el uso de esta maniobra, ¿sí? Ya cuando vamos a trabajar en la zona elástica del pulmón, en aquella que nosotros necesitamos mejorar los volúmenes pulmonares porque necesitamos mejorar la distensibilidad, entonces vamos a manejar técnicas inspiratorias lentas. Estas técnicas también, acá tengo un error ortográfico, les pido mil disculpas, se pueden utilizar
como preparación para la aspiración de secreciones. Estas técnicas manejan altos volúmenes pero a muy bajos flujos y está indicado principalmente en patologías restrictivas y en pacientes que tengan riesgo de atelectasia. Aquí, por ejemplo, nos podemos apoyar de instrumentos como el AMBU o la presión positiva, que nos ayuda a mantener esos altos volúmenes pulmonares y a generar ese reclutamiento pulmonar. Pero podemos hacer otras técnicas de inspiración lenta. Estas técnicas es principalmente pues el EDIC, que es un ejercicio a débito inspiratorio controlado en donde se posiciona el paciente en decúbito lateral, ¿sí? Y se realiza una inspiración máxima más una apnea. Pueden acompañarlo de un PIC fijo o en los niños tienen que ser niños que ya sigan comandos verbales de 3, 4 años en adelante. En bebés pues no podríamos hacerlo. Se le pide que la exhalación la haga soplando o con labios fruncidos. Y esto porque se modifica la resistencia. Si yo tomo aire y exhalo normal, pues voy a exhalar en menos tiempo que si frunzo los labios, disminuyo la resistencia y también puedo manejar o modificar la fase de exhalación. Puedo también acompañarlo con otros instrumentos, como por ejemplo el BIP, o como por ejemplo un incentivo. Este es un incentivo volumétrico, no se sugiere que se utilicen los intensivos de flujo, menos en paciente pediátrico, y es un incentivo pues acorde al pediátrico, ¿sí? Normalmente no son tan convencionalmente verlos, vemos pues nosotros utilizábamos los incentivos convencionales, pero lo que hacíamos era decorarlos, ponerles sus muñequitos, pues porque en ellos siempre se debe manejar la lúdica, el juego, los muñecos, todo para que el niño pues se adapte un poco más fácil a este dispositivo. Este dispositivo también tiene que ser para niños que ya sigan instrucciones, que sigan comandos, de 4 años en adelante, ¿sí? Que tengan realmente la capacidad para realizar la actividad, de lo contrario pues no se sugiere. Podemos hacer el EDIC más el inspirómetro incentivo. Aquí estamos viendo la posición del niño con su incentivo respiratorio. Obviamente, pues tenemos que tener en cuenta que los volúmenes pulmonares de ellos también van a variar de acuerdo a su edad, que no vamos a trabajar a expensas de volúmenes como en pacientes adultos. Entonces, la modificación y la titulación del incentivo volumétrico, pues es muy importante. Todos estos instrumentos que yo les estoy presentando han tenido buena evidencia científica, pero no al realizarlo solo. Es decir, cuando normalmente uno ve que el niño o el paciente respiratorio tiene el incentivo, le dicen, haga el incentivo, suba y baje la bolita. Ni siquiera se le da bien la instrucción. Suba y mantenga la bolita arriba unos segundos y luego sí exhale o permita que la bolita descienda. ¿Por qué? Porque esa es la apnea que nosotros hacemos y recuerden que esas apneas hacen que haya mejor redistribución del flujo pulmonar o redistribución de ese flujo de gas en ambos campos pulmonares, ¿sí? Y les indicamos ciertos ejercicios o actividades que el paciente pueda realizar. Incluso esas actividades las podemos hacer con el niño en un rollito, con el niño en un balón, jugando con un sonajero, inventándoles historias. O sea, todo lo que usted entienda por lúdica lo puede manejar porque hay niños que son muy difíciles y más si están en crisis o si están pues con enfermedades respiratorias un poco moderadas, son muy irritables, ¿sí? Y hay que buscar la forma pues de que el niño realmente se pueda adherir al tratamiento. También encontramos los RIM o las maniobras inspiratorias resistivas. Estas maniobras resistivas principalmente lo que van a trabajar es el diafragma. Ya no te van a trabajar tanto hacia la respuesta de distensibilidad. Si yo tengo buena distensibilidad, puedo tener buena elastancia. Es decir, si yo hiperinsuflo, o si yo meto gran cantidad de aire, la expiración puede ser muchísimo mejor. Obviamente, si el paciente no tiene ahí alguna complicación que pues influya en que la fase exhalatoria sea, digamos, un poco más corta o tienda a ser el atrapamiento aéreo. En cambio, estos instrumentos nos van a ayudar principalmente en pacientes en los que el problema no es el pulmón, sino es lo extratorácico.
en pacientes, por ejemplo, que tienen neuropatías, en pacientes que tienen parálisis diafragmáticas, en pacientes que tienen compromiso muscular. ¿Sí? Por eso acá les puse el diafragma, porque el Power Breath o el Threshold son instrumentos que son muy fáciles de conseguir y muy fáciles de manejar y que sí favorecen realmente, no tanto o sea, sí hay una ganancia del volumen pulmonar, pero no, ¿cómo explicarlo? No por la ganancia de los flujos, sino por el trabajo muscular, entendiendo que el diafragma lo que genera, pues eso es una presión negativa que favorece pues que haya más ingreso de aire, ¿sí? Ya para la zona intermedia, entonces aquí, que son zonas en donde hay mayor cantidad de secreciones acumuladas, lo que necesito trabajar es la movilización de secreciones. Entonces aquí lo que voy a trabajar son técnicas expiratorias lentas, ¿sí? Necesito sacar. Y aquí voy a manejar altos volúmenes, justamente por esto que les mencionaba anteriormente, a bajos flujos. Y está indicado principalmente en pacientes hipersectores, en pacientes con bronquiolitis, en pacientes asmáticos. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar el ELGOT, pero el ELGOT modificado a pediatría, que es el ELPR o la aspiración lenta prolongada. ¿Sí? El ELGOT es la aspiración lenta con glotis abierta, pero la trabajamos principalmente en pacientes adultos. Tenemos pediátricos ya muy grandes, hay niños de 8 años que parecen como de 15, 16, y pues si ya tenemos estos niños, podemos evaluar si hacemos ELGOT y no ELPR. Sin embargo, en los pacientes más pequeñitos, pues sí se aconseja realizar la segunda, ¿sí? Aquí lo que voy a tratar es de que defino cuál es el pulmón que voy a tratar y ese pulmón lo voy a poner en posición infralateral. Luego lo que voy a ayudar a hacer es que con mis manos le voy a ayudar al paciente con una leve presión a desplazar las secreciones. Se le puede poner un tubo en la boca al paciente si lo vamos a trabajar con el, ¿sí? Con la glotis abierta. Normalmente ponemos un tubito de los de cartón que utilizamos para las espirometrías y pues trabajamos también con la fase de exhalación, como les mencionaba. Si es en un pediátrico, pues nos tenemos que sincronizar con la respiración del bebé, teniendo en cuenta que las respiraciones de los bebés no son tan rítmicas, ¿cierto? Entonces podemos hacer 1, 2, 3, 4 y en la cuarta o en la tercera respiración podemos hacer la maniobra. ¿Cómo la vamos a hacer? Ubicamos las manos sobre el tórax del bebé, del pediátrico y favorecemos la exhalación. Y el drenaje autógeno o drenaje asistido. Sí, el drenaje autógeno es una de las técnicas que se le debe enseñar al paciente con fibrosis quística. Aquí lo que queremos hacer es una desinsuflación, aquí desinsuflación pulmonar y hacemos expiraciones máximas más inspiración más una expiración máxima. Aquí tenemos una variación, ¿sí? En los volúmenes pulmonares que quizás es lo que difiere del drenaje autógeno del EDGOR, ¿sí? En los bebés, entonces, igual nos tenemos que sincronizar con la respiración del lactante. Esperamos que haga la fase exhalatoria. Ayudo con mis manos a que esa fase exhalatoria sea mucho más profunda. Le permito una inspiración y luego nuevamente potencializo la fase exhalatoria. Ya para la vía aérea proximal, entonces trabajamos con ejercicios de expiración, de bajo volumen y alto flujo, y esto pues también aplica para paciente hipersecretor y neurológico. Y aquí es entonces donde ya nosotros hemos favoreció la hiperinsuflación. Bueno, primero liberamos la vía aérea, luego facilitamos la hiperinsuflación si era necesario, luego empezamos a trabajar el desprendimiento y la movilización de secreciones y finalmente, entonces, ¿qué necesitamos? Provocar la tos para que salgan esas secreciones que hemos movilizado. Entonces, la tos provocada consiste en un estímulo de los receptores mecánicos de la tráquea, ¿sí? Hago un movimiento en dirección anteroposterior a nivel de la escotadura external y aquí desencadeno fácilmente el reflejo de la tos, especialmente en los niños cuando tengo un incremento pues, importante de esas secreciones. ¿Sí? Algunos autores también han controvertido la maniobra porque cuando dicen que no hay profesionales con mucha experticia, pueden generar una lesión a nivel traqueal. ¿Sí? Aquí, pues en esta imagen inferior vemos la ubicación del dedo del profesional, tenemos que llevar la cabeza del bebé a hiperextensión y es una maniobra que puede parecer un poco agresiva para el familiar, ¿sí? Y tenemos la tos asistida, que se puede también realizar con
con el equipo facilitador de tos o el asistente de tos, y aquí lo que vamos a hacer es dirigir la tos. Entonces, aquí puedo ubicar las manos tanto en abdomen como a nivel torácico, y lo que voy a hacer es que de manera manual voy a guiar a través de una presión manual y de una presión a nivel de la caja torácica. Voy a propender porque se genere una fase expulsiva de la tos, acompañando la fase exhalatoria del bebé. Es muy importante que tengamos en cuenta el posicionamiento del lactante y de esa manera podamos producir la tos. Y finalmente, entonces tenemos aquí el TEF o técnica expiratoria forzada con glotis abierta, que es una técnica que se sugiere ser aplicada a partir de los 8 años. Es una técnica que tiene un riesgo y es generar un poco de colapso, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es también ubicar al paciente en posición de cúbito lateral, pulmón infralateral, el que vamos a tratar, y con las manos lo que vamos a generar es una presión. Le vamos a pedir al paciente que haga como un tipo de jadeo también para poder producir o provocar ese tipo de tos. Entonces, pues estas son las maniobras o las herramientas, las estrategias que se pueden tratar con estos pacientes. Como les mencionaba, pues son estrategias o herramientas muy sencillas. Ya les voy a mostrar algunos de los incentivos que yo tengo acá que podemos trabajar con estos pacientes. Eh, y pues, como les menciono, no son técnicas difíciles. Quizás la dificultad está en comprender un poco la fisiología, la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, y poder a través de la semiología identificar cuáles son las vías que están obstruidas o hacia qué vías tengo que dirigir mi tratamiento, y de acuerdo a esto pues identificar cuál es la maniobra, la técnica manual o instrumental o las dos que realmente pues favorezcan mucho más al paciente. Por aquí les voy a aprovechar, les voy a dejar mi Instagram, publico por ahí cositas de todo, me gusta pues hablar de todo un poco, comentarles o mostrarles un poco también de lo que hago con mis pacientes, de las formaciones en las que participo, y pues nada, espero que pues hasta ahora la información haya sido muy clara, les haya gustado, y si tienen dudas pues atiendo a cada una de sus inquietudes. Si quieres, me Perfecto, das. Jennifer. Muchísimas gracias a ti por brindarnos esta información tan útil y práctica para nuestra profesión. Yo invito pues a todas las personas, si tienen alguna inquietud, a que nos las pongan a través del chat. Yo voy a aprovechar para compartirles algo importante, y es que por estar participando en este momento en el webinar de fisioterapia en movimiento, tienen un cupón del 35% de descuento en todas nuestras formaciones. El cupón es oferta 35 en mayúscula y sin espacios, así como lo ven en la pantalla. Este cupón es válido solo por 24 horas en compras en nuestra página web, y también pueden contactar a su asesor de confianza para que solicite el descuento. Recuerden que nos pueden encontrar con todo nuestro contenido gratuito en Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento, y en Twitter en Fisio Movimiento. Entonces, si tienen alguna inquietud, nos la pueden exponer a través del chat. Por acá veo que nos comienzan a preguntar. Por acá nos dicen, Jennifer, tengo una duda: ¿qué tanto puede saturarse un bebé de 12 días de nacido durante el sueño y que este valor sea aceptable para un destete efectivo? Pero me estás hablando de que el niño está con oxígeno, porque me No sé hablas de si destete. Jessica, la persona que hizo la pregunta, sí, nos dice que sí, nos confirma que sí. No, si el niño está con oxígeno, así esté dormido, tiene que mínimo estar en un 90% de saturación. No, no se puede bajar. A veces también por la temperatura ambiental, si está haciendo mucho frío, ellos tienden a desaturarse. Recuerden que ellos, los bebecitos, pues
si están recién naciditos, vienen pues también de un ambiente muy caluroso, que es nuestro vientre materno. Entonces hay que garantizarle muy bien la temperatura a los bebés, no de que se incremente su temperatura corporal, sino de que el ambiente o la temperatura ambiente sea acorde para el bebé, porque eso puede tender. Si es normal que podamos ver una baja de que el bebé tienda a disminuir un poco la saturación, pero nunca debería estar por debajo del 90%. Y menos si está con oxígeno complementario. Perfecto, por acá también nos dicen a partir de cuántos días de nacido puedo comenzar a realizar terapia respiratoria. Es que esto, bueno, esto ya va más hacia la parte neonatal, pero nosotros hemos tenido, pues, en la experiencia que yo tengo, bebés de 8, 5 días de nacidos que ya pueden, digamos, si la mamá llega a la casa con el bebé y el papá o el abuelo es fumador y es un ambiente que no favorece al niño, sí, o hay algún familiar que se acerca con gripa, el niño fácilmente puede generar un proceso respiratorio. Recuerden que los bebés, la primera vacuna se realiza a los 2 meses, por eso incluso en los bebés, sí, antes de los 2 meses ni siquiera deberían recibir visitas porque su sistema inmunológico es muy bajo, así que si el bebé requiere terapia respiratoria, incluso desde que nace, porque hay bebés que nacen y tiene que brindarse asistencia respiratoria desde el momento del parto, pues la debe requerir. ¿De qué depende? De los requerimientos del paciente, de cuál es el diagnóstico del paciente, de cuál es el compromiso que el paciente está presentando. ¿Sí? Perfecto, por acá también nos dicen qué opinión tienes sobre la conducta expectante en kinesioterapia respiratoria durante los primeros días de la bronquiolitis. Normalmente, si son cuadros muy agudos, quizás el manejo va a ser más hacia la permeabilización de la vía aérea, si es que el niño tiene mucha secreción, para evitar complicaciones, pero el manejo inicial se va a dar más a nivel farmacológico, ya dependiendo de la severidad, o más bien, si más que el tiempo de la severidad con la que el paciente llegue, pues si el paciente llega con un cuadro, por ejemplo, obstructivo moderado, pues sí es indicado poder realizar estas maniobras y poder también empezar el manejo con el niño. Perfecto, ya para finalizar nos dicen, ¿puede repetir la técnica manual en niños de 3 años que tienen tos con flema, ya que tengo entendido que, que expulsan la flema por sus necesidades? Ah, no, no, no. Por ejemplo, cuando tú vienes aquí con el bebé, ¿sí? Y tú vas a hacer el bombeo traqueal, ¿sí? El movimiento que tú haces con el dedo es un movimiento muy leve, o sea, no tienes que llegar allá, pues, a hacer muchísima presión o muchísima fuerza, simplemente en las cotaduras sternal, aquí, ¿sí? Del bebé diriges un movimiento en dirección antero-posterior, ¿sí? Si el bebé está en una posición de hiperextensión, normalmente el bebé va a tender a toser. Muchas veces el bebé tose, pero él no bota la secreción por la boquita, sino que se la traga, o sea, la manda por vía digestiva. Aquí tengo un modelo anatómico en donde podemos ver, miren, esta es la glotis, ¿sí? La secreción sale aquí por la glotis, aquí podría irse ya para la boca, pero el niño vuelve y la traga y la manda es por eso. Entonces, ¡pum!, va ya pues a la otra vía, mejor dicho. Excelente, Jennifer. Muchísimas gracias por darnos y brindarnos este espacio tan útil y práctico. Espero que todas las personas que nos conectamos en este webinar tengamos como el conocimiento bastante claro de tu mano, sobre todo. Y nada, espero que tengan una feliz noche. Vale, muchísimas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Antes de irme, les muestro el incentivo de volumen. Este es un incentivo que también pueden trabajar para inspiración y expiración. El IMT y el flúter, como les menciono, son instrumentos muy sencillos que podemos tener en nuestras consultas, que podemos educar a los pacientes para su compra y para su buen uso, y ya pues depende de lo que ustedes analicen en su razonamiento clínico, definirán cuál es el correcto. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de su total agrado el webinar. Un abrazo hasta sus casas y que estén muy, pero muy bien.